Pablo Pazmiño Mosquera, instructor certificado en la filosofía de Luisa Hay, Sana tu Vida. Administrador de empresas con enfoque al comportamiento organizacional. Asesora a más de 50 empresas en Ecuador, Perú, Colombia y Chile en temas de liderazgo y cultura organizacional, entre las que podemos nombrar Nestlé, PepsiCo, Siemens, Coca-Cola. Posee máster en programación neurolingüística, el cual consiste en un proceso de formación y los principios y la aplicación de modelos mentales exitosos. Pablo, tú que trabajas en el ámbito empresarial, ¿por qué es importante el trabajo interno para ser exitosos? Para empezar, tenemos que cambiar un paradigma. El paradigma anterior era el que la empresa son los procesos, la producción, los números fríos. Ahora, para que eso suceda, hay que entender que no es más que un resultado, los números, la producción, la productividad. La empresa no son los procesos, no son el acero del edificio, no es el hormigón de sus construcciones, sino el centro de la empresa es lo que se le ha denominado como el talento o capital humano. Es el centro, medio y fin, en pocas palabras. Si es que no hay gente capacitada, con una buena inteligencia emocional, con los paradigmas correctos, con modelos mentales exitosos, la empresa no llega al éxito que quiere. Bueno, así hacen en Japón, países como Japón que se sabe que son altamente productivos, invierten mucho en el capital humano. ¿Y cuál es la mayor dificultad que te has conseguido en las personas cuando haces estos talleres en las empresas? Hay varias tendencias. Primero, actualmente hay una tendencia de humanización de las empresas, porque muchos empresarios han comprendido este paradigma, primero. Segundo, que en ese proceso las empresas deben verle como al líder de las empresas y los mandos de liderazgo como los factores críticos de una cultura organizacional. El liderazgo marca el ambiente, el liderazgo marca el ritmo y productividad de una empresa. Y si el liderazgo es desde una perspectiva humana, por tanto, se vuelve un ambiente humano. Por tanto, el líder debe tener una integralidad en su formación. Es decir, hay muchos líderes que son enfocados 100% en resultados. El enfoque en resultados no está mal. Cuando se desequilibra en el resto de sus aspectos es cuando empieza a haber problemas. Líderes que se enfocan solamente en el resultado sin ver el costo humano del esfuerzo de llegar a un resultado. De alguna manera, a mí me encanta hacer que en los programas, sobre todo de formación de líderes, para poner un ejemplo, los líderes empiecen con un módulo que yo le llamo liderazgo personal o liderando mi vida. Yo no puedo liderar grupos si es que lidero bien o no lidero bien mi vida. Entonces, tengo que primero ser líder de mis propias acciones. Cuando hacemos muchas preguntas a las personas, muchas de sus decisiones están basadas en lo que los otros dicen, por ejemplo. Entonces, yo tengo que ser líder de mi vida. Liderazgo de vida se te refiere fuera del ámbito empresarial, ¿verdad? ¿Qué herramientas pudieras tú ahorita darle al televidente para que se haga cargo de su vida y sea el líder de su propia vida? ¿En qué consiste la rueda de vida? La rueda de vida es de alguna manera medir cómo estoy en cada uno de los aspectos de mi vida. El aspecto, por ejemplo, espiritual. ¿Cómo estoy en el espiritual? No importa de qué religión sea, pero evidentemente todos tenemos un aspecto espiritual que manejar o que tratar, o que somos parte de, o venimos de. El otro aspecto es el económico, cómo estoy en lo financiero. Luego, cómo estoy en el afectivo. Y hay ahí las dos partes, del afectivo pareja y afectivo familia, mis hijos, mis padres. Y ahí evidentemente todas las relaciones familiares de ella. Y ahí se unen muchas cosas más, muchas teorías más que trabajar también. De alguna manera siempre se hacen 8 o 9 aristas en las cuales les voy midiendo. Y si yo hago como una rueda, lo perfecto, lo ideal sería que la rueda esté completamente circular. Como una torta, por decirlo así. Exactamente. Pero si es cuando yo voy midiendo mi vida, cómo está, cómo yo me autocalifico, si es que soy sincero, generalmente sale una circunferencia pero mal dibujada, que muestra los gaps que hay entre la real las brechas y la ideal. Exacto, esos gaps son las brechas en donde yo tengo que trabajar. En el amor, en el trabajo, en el dinero, en la parte profesional, en lo espiritual. Y según esas brechas me planteo un plan de vida a mejorar esas brechas, es decir, a reducir esas brechas. Y ahí es donde yo planteo un trabajo, por ejemplo, que Luisa Hay lo hace en su cuaderno de trabajo, para descubrir cuáles son los patrones mentales que están en las personas sobre el dinero.
¿Cuáles son los patrones mentales sobre el amor, sobre lo profesional? Evidentemente mucho se va hacia cuánto incluso me merezco frente a eso, por ejemplo, frente al dinero, frente al amor. O sea, ¿te refieres a qué creencias me están limitando para que esa área de mi vida no sea exitosa? Exactamente. ¿Cuáles son las creencias o patrones mentales que están limitando en mi desarrollo, bien sea en lo económico, financiero, laboral, etcétera? Que a la final estamos hablando de un éxito integral. No es un liderazgo y éxito solo en el trabajo, solo en el amor, solo en la familia, sino en todos los ámbitos que le hacen completo e integral al ser humano como tal. También se puede descubrir que esas creencias vienen de algo mucho más profundo, que ahí mi esposa me enseña mucho, lo que se llama los decretos mentales inconscientes, que son lealtades a un sistema familiar. Pablo, ¿qué elementos nos puedes aconsejar para que las personas alcancen el éxito, alcancen los logros de sus metas? Los elementos claves yo creo que de alguna manera le podríamos hacerlo como una fase de desarrollo. Cuando yo ya sé dónde están mis brechas y cuáles son las pautas mentales que me han estado limitando, bien sea conscientes o inconscientes, es decir, que se me han ido formando en mi vida o que lo he recibido a través de mi sistema familiar, que son principalmente mis padres, ahí empiezo a equilibrar primero mi rol en la vida, en mi familia. Evidentemente, y este es un proceso terapéutico, este es un proceso que generalmente no es bueno hacerlo solo, sino acompañado con una persona que utilice, por ejemplo, ahí mucho, y he aprendido mucho yo con mi esposa de las técnicas que utiliza las constelaciones familiares, por ejemplo, de Bert Hellinger, en donde lo que se hace a la final es ubicarse desde los principios que se llaman el orden del amor, y ahí uno se ubica en su sistema familiar, en la posición correcta, natural, regido por principios evidentemente universales, que se enlazan luego a la forma que nosotros dialogamos con nosotros. Y ahí entran herramientas de Louisa Hay, por ejemplo. Todo mi diálogo interno que yo voy teniendo generalmente es porque yo he aprendido a tener ese diálogo. Nombraste la inteligencia emocional. Me encantaría que pudieras profundizar un poquito sobre eso, la importancia de la inteligencia emocional o de ser asertivos en el manejo de nuestras emociones para ser exitosos. Bien, la inteligencia emocional es un término acuñado por Daniel Goleman. Daniel Goleman evidentemente es un experto en comportamiento humano y ató las emociones con lo que realmente pasa en el cerebro. Entonces, él descubrió que todo lo que hace una persona está bastante ligado a cómo se siente. En las organizaciones pasa muchísimo que según cómo manejo mi inteligencia emocional, es también mi liderazgo y los resultados que consigo. ¿Cómo se forma la inteligencia emocional? Tiene el mismo círculo que de alguna manera Richard Bandler en la PNL lo planteó. Los patrones mentales generan ciertos filtros y pensamientos. Esos pensamientos generan las emociones. Esas emociones generan una acción y un resultado. La inteligencia emocional es sobre todo autoconocerse desde esa perspectiva, la inconsciente y la consciente. Luego, con eso, poder automotivarse hacia el éxito que uno quiere tener y luego, evidentemente, llegar a un autocontrol. Son las 3 A's, digamos, dentro del manejo de las A's en la inteligencia emocional. Eso es lo que me genera un resultado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de verdad por esta conversación que tuvimos, súper nutritiva. Me encantó todo tu aporte y sé que a los televidentes les va a ser muy útil. Y vamos entonces a tener, a partir de esta conversación, muchos más elementos para tener una vida exitosa, como tú nos dijiste, el éxito integral.